el camión que lo cambió todo en la historia, en 1973. Mientras el mundo enfrentaba la crisis del petróleo, un fabricante escandinavo hacía algo que todos creían una locura, en lanzar un camión con capó largo, cuando todos apostaban por diseños compactos. Ese camión no solo sobrevivió, conquistó continentes enteros y humilló a rivales que parecían invencibles. Este es el Volvo N10, y lo que hizo en Sudamérica desafía toda lógica. Imagina un camión tan brutal que en Brasil lo comparaban con una mula de hierro. Pero no era solo marketing. Este monstruo cargaba más de 20 toneladas y atravesaba barro como si fuera pavimento recién asfaltado. ¿Qué secreto escondía bajo ese capó interminable? ¿Cómo logró trabajar donde gigantes americanos y europeos fracasaban miserablemente? Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que no te esperas. A finales de los años 60, Europa entera apostaba por una tendencia en camiones sin capó, frontales, aprovechando cada centímetro para carga. Scania, Mercedes, DAF, todos iban en esa dirección, pero Volvo miró hacia otro lado. Vieron algo que nadie más quería ver, en trabajos donde la potencia bruta, la resistencia extrema y la capacidad de operar, en el infierno mismo, eran más importantes que ganar 50 centímetros de espacio de carga. Así nació el proyecto 6000, un plan tan ambicioso que daría vida a 3 hermanos de acero N7, N10 y N12, el N10, QV2, justo en el medio, ni muy ligero ni demasiado pesado, pero con algo que sus hermanos no tenían en esa medida: versatilidad absoluta. Cuando debutó en 1973, las miradas se dividieron. Unos lo admiraron, otros lo criticaron por su diseño con capó cuando la moda era otra. Pero en pocos años, esos críticos callaron. Su arma secreta estaba bajo ese capó largo que tanto criticaban. Un Volvo TD100, 6 cilindros en línea, 9.6 litros de pura furia sueca. En su versión inicial entregaba 260 caballos. Pero eso era solo el principio. Su torque, más de 850 Nm desde revoluciones tan bajas que parecía magia, era lo que realmente importaba. Cuando llegó el intercooler, esa bestia superó los 320 caballos, y entonces fue cuando comenzó a escribir su leyenda. La transmisión no era menos impresionante. Volvo ofrecía cajas manuales sincronizadas de hasta 16 velocidades, 16 marchas, para exprimir cada gota de ese torque monumental y adaptarse a cualquier situación. Desde arrancar cargado en una pendiente embarrada, hasta mantener velocidad de crucero en autopista consumiendo lo mínimo posible. El chasis era una obra maestra de ingeniería, acero de alta resistencia con espesores variables según la zona de esfuerzo, logrando algo que parece contradictorio en ser fuerte como un tanque, pero sin el peso muerto que lastraba a otros camiones. Esa combinación de resistencia y ligereza relativa le daba una ventaja brutal en capacidad de carga útil. Pero aquí viene algo que pocos saben. La cabina del N10N, o era solo un lugar para sentarse y manejar. Volvo diseñó un espacio que podía mantener 35 grados Celsius de temperatura interior, cuando afuera hacías menos 30, en pleno invierno escandinavo. Su parabrisas era 35% más grande que el de los modelos Titan anteriores, dándole al conductor una visibilidad que en trabajos pesados podía significar la diferencia entre un accidente y llegar a casa. Dependiendo de la configuración, podías tener suspensión de ballestas tradicionales o neumática, pero en las versiones 6X4, Volvo montaba su famosa transmisión Tride, tan resistente y efectiva en terreno irregular, que competía directamente con configuraciones 4X4 de otros fabricantes. Su dirección permitía un ángulo de giro de 50 grados, logrando un radio de maniobra sorprendentemente corto para un camión de ese tamaño y peso. Los frenos eran otro capítulo aparte en sistema neumático de 4 circuitos más freno de motor, convirtiéndolo en uno de los camiones más seguros de su época. Porque una cosa es tener potencia para mover montañas, y otra muy distinta es poder detener todo ese peso cuando lo necesitas. Ahora viene lo realmente interesante. El N10N, o era un especialista, era un camaleón de acero. En larga distancia se transformaba en un tractor 4X2, elegante con tanques de hasta 300 litros, y cabina con litera donde el conductor podía descansar sin salir del camión. En construcción y minería, las versiones Volquete 6X4 eran imparables, cargando más de 20 toneladas y operando como si llevaran la mitad. En el sector forestal, había versiones madereras que entraban a bosques donde otros camiones ni siquiera lo intentaban. Para la industria azucarera, configuraciones específicas que trabajaban jornadas enteras bajo el sol brutal o la lluvia torrencial sin inmutarse. Y para usos militares y especiales, existían versiones 6X6Q, que podían ir literalmente a cualquier parte: camiones bomberos industriales,
unidades de rescate en zonas remotas. Pero antes de revelar las historias más increíbles de este camión, necesito que hagas algo crucial. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es tan sorprendente que querrás tener acceso inmediato a más contenido como este. En Latinoamérica, el N10N o fue simplemente otro camión importado. Fue un agente de cambio, un acelerador de desarrollo económico. Brasil se convirtió en su segundo hogar. En 1980, Volvo inauguró producción en Curitiba y lanzó una campaña que se volvería legendaria, Batalla 2 Pesados. La premisa era audaz en demostrar que un solo N10 podía hacer el trabajo de varios camiones más pequeños y hacerlo mejor. Los números no mintieron. Más de 12,000 unidades vendidas en menos de una década solo en Brasil, con exportaciones fluyendo hacia toda la región. Empresas que compraban flotillas de 5 o 6 camiones medianos descubrieron que 2 o 3 N10H hacían el mismo trabajo con menos conductores, menos mantenimiento y, sorprendentemente, menos consumo total de combustible. En Perú, desde 1974, el N10, ensamblado en Lima, modernizó industrias completas. La minería peruana, operando a alturas donde el aire tiene la mitad del oxígeno, encontró en este camión un aliado que no se rendía por la falta de aire. La agricultura de la costa, con sus caminos polvorientos y cargamentos pesados de productos perecederos, confiaba en el N10 para llegar a tiempo. Chile y Argentina tienen sus propias historias épicas, rutas extremas en la Patagonia donde el viento puede volcar un camión mal cargado. El N10 las transitaba con una estabilidad que asombraba. Transporte minero en altura en el norte de Chile, trabajando más allá de lo que su ficha técnica prometía, siempre entregando resultados que superaban expectativas. Pero no estaba solo en el mercado. Su rival más feroz era el Scania 111, apodado cariñosamente Jacaré en Brasil. Esa batalla fue épica. Ambos tenían potencias similares. Ambos eran indestructibles. Pero el Volvo tenía un as bajo la manga, un nivel de confort y suavidad de conducción que, para los camioneros que pasaban 12 o 14 horas al volante, marcaba una diferencia enorme. Menos fatiga significaba más seguridad y mayor productividad. Con Mercedes-Benz, la competencia era por eficiencia. Los números eran claros. El N10 se consumía menos combustible por tonelada transportada y resistía mejor en terrenos complicados. No porque el Mercedes fuera malo, sino porque el Volvo estaba específicamente diseñado para esas condiciones. Incluso frente a gigantes americanos como Mack, que tenían una reputación de indestructibilidad, el Volvo N10S destacaba por su economía operativa y el confort de su cabina, sin sacrificar ni un gramo de robustez. Era como si Volvo hubiera encontrado la fórmula perfecta entre potencia, economía y comodidad. Pero seamos honestos, ningún camión es perfecto. El N10 tenía virtudes extraordinarias y también algunos puntos débiles. Su motor era un guerrero incansable, confiable hasta niveles que parecían sobrenaturales, con un torque que te hacía sentir invencible al volante. La cabina ofrecía un confort que hacía que cualquiera que venía de manejar camiones más antiguos sintiera que había saltado al futuro. Su chasis combinaba resistencia con ligereza de una manera que la competencia tardó años en igualar, y su versatilidad era legendaria. El mismo camión básico podía adaptarse para carretera, mina, campo o ciudad con modificaciones relativamente simples, pero mantenerlo podía ser costoso. Necesitaba repuestos específicos de Volvo y en los rincones más remotos de Sudamérica. Conseguirlos a veces significaba esperas de semanas. El consumo de combustible, aunque razonable para su época y capacidad, era significativamente más alto que el de camiones modernos. Y ese capó largo, aunque mecánicos lo adoraban por el fácil acceso al motor y los camioneros por su presencia imponente, podía ser un desafío real al maniobrar en calles estrechas de ciudades viejas o en espacios reducidos de obras en construcción. Con el paso de los años, el N10 fue evolucionando. En los años 80 y 90 recibió mejoras constantes en motores, transmisiones, sistemas de seguridad y cabinas, pero su esencia, ese ADN de camión trabajador incansable, jamás cambió. Era como si Volvo hubiera capturado algo intangible en ese diseño original y supiera que no debía alterarlo demasiado. Pero toda era tiene su final. La llegada de camiones más aerodinámicos, mucho más eficientes en consumo, y sobre todo, el endurecimiento brutal de las normas ambientales en Europa y América, sellaron su destino. El nombre N10 desapareció gradualmente de los catálogos de Volvo. Con él, se fue toda una era de camiones con personalidad, con carácter, con alma. Sin embargo, el N10 Neo murió realmente en Brasil, donde fue producido durante años. Todavía hay unidades rugiendo en minas remotas, en campos alejados,
En carreteras olvidadas por el progreso, son como fantasmas de acero que se niegan a rendirse. Muchos siguen trabajando con la misma fuerza de hace 4 décadas, moviendo tierra, cargando madera, transportando cosechas. Otros descansan en patios oxidados, esperando pacientemente a que algún coleccionista apasionado o algún camionero nostálgico los devuelva a la vida. Y créeme, cuando eso sucede, cuando un N10 QE llevaba años dormido, vuelve a arrancar, es como si el tiempo retrocediera. El sonido de ese motor de 6 cilindros, ese humo inicial, esa vibración característica, todo te recuerda que hubo un tiempo en que los camiones eran más que máquinas, eran compañeros de batalla. El Volvo N10N, o se apagó, simplemente se transformó en leyenda. Cada vez que uno de ellos arranca en algún rincón de Sudamérica, es un recordatorio viviente de una época donde la ingeniería se medía no en computadoras o sensores, sino en kilómetros recorridos, toneladas movidas, y años de servicio sin rendirse jamás. Este camión lo cambió todo porque demostró que se podía ser potente, sin ser brutal, eficiente sin ser débil, cómodo sin ser delicado. Fue el camión que muchos quisieron ser, y pocos lograron igualar.